Entonces ahí estamos listos. Como les decía, pues vamos a ver esta clase número 2. La semana pasada comenzamos a ver los inicios, algunos aspectos y acontecimientos importantes del siglo XX y hoy vamos a continuar también, ¿verdad? Con este tema. Como ya decíamos, pues la semana pasada vimos inicios del siglo XX en Guatemala y el mundo, ¿verdad? Y pues hoy vamos a continuar, solo que si se recuerdan, pues les dije, vamos a estar viendo este mapita, ¿verdad? La semana pasada vimos la Primera Guerra Mundial y la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? A nivel mundial vimos nosotros este tema y pues a nivel nacional en Guatemala vimos este tema. Hoy también vamos a hacer algo similar, solo que hoy vamos a ver el tema de la Segunda Guerra Mundial y la dictadura de Jorge Ubico, ¿verdad? Si se recuerdan, pues ya les había comentado, este mapita es el que vamos a estar viendo durante algunas semanas mientras vayamos viendo los temas y es pues una forma de resumen para que nos vayamos ubicando en el siglo XX. Recordemos, siglo XX va desde el año de 1900 a 1999, ¿verdad? Como lo vemos aquí en esta línea del tiempo. ¿Estamos? Recuérdense que también toda esta información ustedes la pueden encontrar al momento de ingresar a la tarea de cada semana. Entonces ahí ustedes la pueden ver también. ¿Oyeron? Bueno, pues como les mencionaba, de primero vamos a ver este evento muy importante que nosotros hemos escuchado, ya sea en películas, ya sea a través de historias, fotografías. Hoy en día que tenemos tanta información a través del Facebook, ¿verdad? Vemos a veces capsulitas pequeñas acerca de algunos eventos importantes de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no vamos a entrar tanto en detalle acerca de algunos aspectos, pero sí vamos a ver por lo menos qué fue lo que la originó, cuáles fueron los países involucrados y algunas otras particularidades acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya la semana pasada hablábamos un poquito acerca de la Primera Guerra Mundial y decíamos que pues prácticamente la Primera Guerra Mundial se había originado porque Alemania anhelaba expandir más su territorio, ¿verdad? Si se recuerdan. Eso fue lo que hablábamos un poquito la semana pasada. Y decíamos que Francia y Gran Bretaña eran países que eran potencias del mundo en ese momento, ¿verdad? Pero cuando observan que Alemania empieza a crecer tanto industrialmente como militarmente hablando, pues se preocupan, ¿verdad? Y es cuando las cuestiones se ponen un poco tensas y de alguna manera, por la muerte de un archiduque, pues estalla la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda de qué trataba el Tratado de Versalles que nosotros hablamos la semana pasada? ¿Alguien que se recuerde ahí un poquito de qué fue lo que dijimos del Tratado de Versalles? Alguien que se anime ahí a hablar, que active su micrófono y que nos diga. A ver, Diana, Belinda, ¿se recuerda? Se trataba de que Alemania tenía que aceptar su derrota y tenía que pagar todo. Exactamente, sí. Básicamente, al final de la Primera Guerra Mundial, no solamente queda una Alemania derrotada, sino que encima queda humillada, ¿verdad? Porque a través de este Tratado de Versalles, pues Alemania es obligada, como bien nos decía Diana, a aceptar su derrota y encima de aceptar su derrota, es obligada a pagar a los otros países, a retribuirlos por todo el daño que se había producido durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente todo esto viene a acarrear problemas para Alemania y durante los años siguientes pues queda una Alemania dolida, un tanto humillada, ¿verdad? Y es por esto pues que se empieza a originar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice acá, vamos a leer un poquito de lo que nos menciona aquí y pues, ¿por qué se genera la Segunda Guerra Mundial? Pues Alemania nos dice estaba sentida por su derrota en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Lo que ya nos comentaba Belinda, Alemania estaba aislada y se sentía humillada, ¿verdad? Esto pues principalmente por lo del Tratado de Versalles, ¿verdad? La población alemana pues necesitaba un líder que los recuperara y encontraron en la figura de Hitler, ¿verdad? Adolf Hitler, que fue el canciller nazi, era austriaco, que participó como soldado en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces vemos algo bastante interesante aquí. Hitler, como lo veíamos nosotros en esta imagen, ¿verdad? Que es la figura que nosotros vemos aquí al centro, el canciller alemán ni siquiera era de nacionalidad alemana, sino que era de nacionalidad austriaco, ¿verdad? Entonces vemos ahí un dato bastante importante, ¿verdad? Si alguna vez ustedes les dicen, ah, es que Hitler era alemán, no, Hitler no, ni siquiera era alemán, era austriaco, ¿verdad? Pero por la amistad que había entre estas dos
naciones, ¿verdad? Entonces, Hitler opta por ingresar a a la Primera Guerra Mundial y posteriormente se postula como un canciller y pues sale victorioso, ¿verdad? Por lo tanto, pues queda como el canciller de nazi, ¿verdad? Entonces, que es la figura, ¿verdad? El líder que necesitaban los alemanes en este momento. Entonces, Hitler les empieza a vender muchas ideas sobre cómo recuperar el orgullo de Alemania, sobre cómo recuperar básicamente la economía alemana y todas las cuestiones que habían sido perdidas durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, obviamente les vende otra vez la idea de poder expandir un poco más su territorio y pues vamos a ver algunos acontecimientos importantes de la guerra, ¿verdad? El 1 de septiembre, nos dice el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Polonia, ¿sí? Este fue el primer movimiento que hace el ejército alemán o el ejército nazi de Adolf Hitler invadiendo a Polonia. Recordemos que la Primera Guerra Mundial iba de los años 1914 a 1918. La Segunda Guerra Mundial, como ya veíamos nosotros en este mapita al inicio, vemos que inicia en el año de 1939 y finaliza en 1945. Ese es un dato muy importante, ¿verdad? No vayamos a confundir eso, por favor. ¿Estamos? Entonces, como ya decíamos, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Polonia, ¿verdad? Inmediatamente Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra. Si recuerdan, Francia y Gran Bretaña habían sido primordiales en el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Recordamos que fueron una parte de las alianzas que habían comenzado, ¿verdad? Entonces, vemos que otra vez Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra, en este caso, pues a Alemania, ¿verdad? Porque está invadiendo un país que no es propio, ¿verdad? Vemos aquí algo muy interesante. Se reactivan las antiguas alianzas, ¿verdad? En este caso se van a formar dos grupos, los denominados los aliados y el denominado eje, ¿sí? Los aliados está compuesto por Rusia, por Gran Bretaña, por Estados Unidos y por Francia. Pero Estados Unidos no entra en este momento a la guerra. Estados Unidos entra un poquitito más adelante. Ahorita vamos a ver cuándo es que entra Estados Unidos a la guerra. ¿Estamos? Y el eje pues está conformado en este caso por Alemania, por Japón y por Italia. ¿Estamos? Entonces, por decirlo de alguna manera, eran como que los malos, ¿verdad? ¿Estamos? Para que los vayamos asociando. ¿Estamos? Entonces nos dice, pues hubo algunos acontecimientos que cambiaron el rumbo de la guerra, ¿sí? Durante el año de 1939 hasta principios de 1941, Alemania pues centró su fuerza y centró sus objetivos únicamente en expandir su territorio y fue invadiendo varios países, fue invadiendo Polonia, fue invadiendo Francia principalmente, ¿verdad? Entonces, estuvo expandiendo su territorio, ¿estamos? Entonces nos dice, pero sucedieron algunas cosas en la guerra que cambiaron el rumbo totalmente. El primer error, pues si le podemos llamar de alguna manera error, ¿verdad? Fue que en el año de 1941 sucedieron dos acontecimientos muy importantes. Alemania invade la Unión Soviética, lo que hoy conocemos como el territorio de Rusia, ¿verdad? Entonces, ya decíamos, Rusia fue parte de los aliados, ¿verdad? Fue parte de los buenos, digamos. Y Japón, si recordamos, Japón junto con Alemania formaban el eje, ¿verdad? Como lo vemos nosotros acá. El eje, Alemania, Japón e Italia, ¿sí? Entonces, por un lado, Alemania invade la Unión Soviética y por el otro lado, Japón atacaba el área de Pearl Harbor, que está localizado en Hawái, que es parte de Estados Unidos, ¿verdad? Es una de las islas de Estados Unidos. Entonces, prácticamente Japón ataca a Estados Unidos, ¿verdad? No sé si alguien ha visto algunas películas, por ejemplo, hay una película que lleva este mismo nombre, Pearl Harbor, donde inicia justamente con este ataque, ¿verdad? De Japón a la isla de Hawái, en el área de Pearl Harbor. Entonces ataca a unos buques de guerra de Estados Unidos, ¿verdad? Y pues hay incontable cantidad de muertos. Y es con este evento que Estados Unidos le declara la guerra a Japón y a Alemania, obviamente, ¿verdad? A Japón principalmente porque fue quien atacó y a Alemania porque era aliado de Japón, ¿verdad? Entonces es así como Estados Unidos entra a participar en la Segunda Guerra Mundial otra vez. ¿Estamos? Entonces, este fue el acontecimiento que desata que Estados Unidos
participe en esta Segunda Guerra Mundial. Y no sé si alguien ha escuchado o ha escuchado el denominado Día D, se le llama en algunas películas. Hoy es el Día D, dicen algunos, ¿verdad? Pero fue justamente el 6 de junio del año de 1944, es el Día D. Es el día en el cual Estados Unidos desembarca en Normandía. Es una población que está al norte de Francia, ¿sí? Entonces, cuando Estados Unidos desembarca al norte de Francia, con eso se libera a París de la invasión de los alemanes. Recordemos que hablábamos que a un principio del año de 1939, Alemania se dedicó a expandir su territorio, ¿verdad? A expandirse hacia Polonia, hacia Francia y hacia algunos otros países. Entonces, con este movimiento de Estados Unidos el 6 de junio de 1944, vemos aquí el gran desembarco que hubo, ¿verdad? De todas las tropas. Esta es una foto real, la que nosotros vemos aquí de fondo en su presentación. Es una foto real de ese momento cuando el ejército estadounidense desembarca en las costas de Normandía, una de las costas de Francia, ¿verdad? Y empieza a recuperar todo ese territorio que se había estado perdiendo. ¿Estamos? O que había estado ocupado por Alemania. ¿Sí? Es hasta marzo de 1945 que los aliados, recordemos los aliados, habíamos dicho, estaba Rusia, estaba Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿verdad? Los aliados entran a Berlín y lo toman. Recordemos que Berlín es la capital ¿de qué país? De Alemania, ¿verdad? Entonces, vemos que van ganando territorio poco a poco, hasta que llegan a Berlín. Y pues Berlín era considerada la joya de la corona, ¿verdad? Porque obviamente ahí era el centro de todas las operaciones nazis. eh, y lo toman, ¿verdad? Entonces con esto pues termina, no se da por terminada la guerra, pero sí es una victoria muy importante porque se toma el centro de operaciones de todos los nazis, ¿verdad? Ahora sí, con esto pues se le pone fin a la guerra. El 6 y 9 de agosto del año de 1945, Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre unas comunidades de Japón que se llaman Hiroshima y Nagasaki, con lo que se rinden los japoneses y pues esto declara el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces vemos aquí la bomba, una de las bombas atómicas, ¿verdad? Y vemos la gran cantidad de destrucción que generó esta bomba. ¿Estamos? Se calcula que más o menos dentro de las dos bombas hubo una cantidad de fallecidos de 250,000 personas. Imaginémonos, es una gran cantidad de personas fallecidas únicamente con dos bombas. ¿Estamos? Entonces, si a alguien le interesa un poquito de la historia, pues es bastante interesante ver todo lo que ocurrió alrededor de la Segunda Guerra Mundial, todas las faltas a los derechos humanos que hubo principalmente contra la población judía. Recordemos que los alemanes durante muchos años, principalmente desde los años de 1939, se dedicaron principalmente a, pues, a desaparecer, digamos, o a acabar con toda la población judía, porque para ellos eran considerada una raza impura y no debían existir. Eso era lo que ellos creían, ¿verdad? Entonces, la población judía es una población muy golpeada durante todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta dónde vamos? ¿Algún comentario que quiera hacer alguien? No, para mí no hay ninguna duda, profe. Bueno, muy bien, continuemos entonces. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Sí? Vemos aquí dos imágenes muy importantes y que son bastante famosas estas dos fotografías. Aquí vemos la bandera de la Unión Soviética, ¿verdad? La famosa hoz con el martillo, que es un símbolo del imperialismo. Y vemos en este lado la bandera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que Estados Unidos y Rusia pues quedaron como los grandes ganadores de la guerra, con lo que empieza otro conflicto, ¿verdad? Y es así como se inicia la famosa Guerra Fría, que muchas veces las hemos escuchado, pero decimos, ¿qué es eso de Guerra Fría, verdad? No vamos a entrar tanto en detalle dentro de la Guerra Fría ahorita, porque ese es un tema de la próxima semana, ¿estamos? Pero solo quiero que entendamos por qué se da la Guerra Fría, ¿sí? Estados Unidos y Rusia quedan como los virtuales ganadores de esta Segunda Guerra Mundial y es así como empieza otro conflicto, ¿verdad? Recordemos que el hombre de por sí o la raza humana de por sí es competitiva, ¿verdad? Entonces le gusta siempre mejorarse, ¿verdad? Entonces este es un claro ejemplo, ¿verdad? Estados Unidos y Rusia quedan como los virtuales ganadores y es así como empieza otro conflicto
que la próxima semana vamos a ver que competían en deportes, competían en ¿cómo es que se llama? En invenciones, competían incluso en astrología, en inventos, en quién era el primero en llegar al espacio, por ejemplo. Entonces, todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero lo importante aquí es de que el final de la Segunda Guerra Mundial, con ese final empieza otro conflicto que posteriormente lo vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, a grandes rasgos, esto es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Encontramos una Alemania otra vez humillada, derrotada, que venía de la Primera Guerra Mundial y pues de alguna manera quería reponer ese orgullo, ¿verdad? Entonces, es así como se inicia la Segunda Guerra Mundial y pues como ya decíamos, se dan toda esta serie de acontecimientos, ¿verdad? En la cual, pues, algo muy importante es la llegada de Estados Unidos a la guerra, con lo cual, pues, empieza a retroceder todo el territorio que había ganado el ejército alemán, y pues es hasta el año de 1945 cuando se toma la capital de Alemania, que es Berlín, y pues finaliza totalmente con las bombas atómicas, ¿verdad? Como ya decíamos, tanto en el territorio de Hiroshima como de Nagasaki, ¿verdad? Que era lo que platicábamos nosotros acá, ¿sí? Y aquí pues ya termina la Segunda Guerra Mundial. Eso era lo que pasaba a nivel mundial, ¿sí? Ya decíamos, del año de 1939 al año de 1945. Ahora me interesa que veamos un poco qué era lo que pasaba en Guatemala durante este tiempo, ¿sí? Para que para que nos hagamos una idea de qué era lo que estaba sucediendo aquí en Guatemala cuando del otro lado del mundo estaba desatando la Segunda Guerra Mundial, o se estaba luchando la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y aquí tenemos una foto de un personaje bastante famoso que me imagino que muchos han visto tal vez en, no sé, en fotografías, en láminas o los abuelitos o los papás les han contado algo más o menos de este personaje que se llama Jorge Ubico. Realmente el gobierno de Jorge Ubico fue el último gobierno tipo dictadura que hubo en nuestro país. ¿Estamos? El gobierno de Jorge Ubico tuvo un periodo del año de 1931 hasta 1944. Sobre todo este año de 1944 es muy importante que ustedes lo recuerden porque posteriormente veremos la famosa revolución de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero por el momento quedémonos con esto. El gobierno de Jorge Ubico inicia en el año de 1931 y finaliza en el año de 1944. Entonces, veamos un poco de los principales aportes, le podríamos llamar de alguna manera, que tuvo este gobierno de Jorge Ubico, ¿sí? Él principalmente implementó 3 leyes que en Guatemala estaban vigentes y es por eso que muchas veces las abuelitas dicen, es que en el gobierno de Jorge Ubico todo era seguro, no había delincuencia, uno podía irse a la calle, dejar la puerta abierta, que no pasaba absolutamente nada. No existían los ladrones, dicen las personas, ¿verdad? No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez, ¿sí? Pero esto es lo que cuenta la gente, ¿verdad? Entonces, para que todo esto se lograra, para que Guatemala en ese tiempo estuviera libre de toda deuda externa y un dato muy importante, Guatemala durante el gobierno de Jorge Ubico logró pagar toda la deuda externa que se tenía con otros países e incluso el quetzal llegó a valer un poco más que el dólar, ¿sí? Entonces imagínense un quetzal que valga más que un dólar hoy en día, pues es muy difícil de imaginarlo, pero en ese tiempo era posible, ¿verdad? Entonces realmente fue una época de prosperidad, se le podría llamar de alguna manera, pero a costa del sufrimiento de muchas personas. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la ley contra la vagancia, la ley de vialidad y la ley fuga. Fueron 3 leyes que caracterizaron a este gobierno de Jorge Ubico. Veamos en qué consiste cada una de ellas, ¿sí? La ley contra la vagancia, pues nos decía, era una ley que determinaba que toda persona que se encontrara en las calles vagando se le sometía a trabajar en actividades del gobierno, principalmente en la construcción de carreteras, y en la construcción de vías férreas, o sea, para los trenes, ¿verdad? Entonces, en esto consistía la ley de la vagancia. Cualquier persona que se encontraba en la calle sin hacer nada, prácticamente la policía se lo llevaba y lo ponía a trabajar en más de algo. ¿Estamos? Entonces, prácticamente no había personas pues vagando en las calles, ¿verdad? Como comúnmente vemos algunas veces hoy en día, ¿verdad? En nuestras comunidades. La segunda,
pues es la ley de vialidad. ¿En qué consiste la ley de vialidad? En que impulsó la construcción de la mayoría de las carreteras a nivel nacional a través del pago de un impuesto, ¿sí? La ley de vialidad determinaba que todas las personas debían de pagar un impuesto extra que era determinado para la construcción de carreteras. Y es así como Guatemala obtiene la mayoría de las carreteras que comunican hoy a todos los departamentos de Guatemala. Y es así como uno puede ir de aquí a Escuintla, a Petén, incluso a Izabal, al Progreso, a Santa Rosa, a cualquier departamento. Fue durante el gobierno de Jorge Ubico que se construyeron la mayoría de las carreteras. ¿Estamos? Entonces, como les digo, tuvo algunas cosas de prosperidad, pero también pues todo esto de prosperidad a costa del sufrimiento de muchas personas, ¿verdad? La ley fuga, igual, fue otra cosa que caracterizó muy bien a este gobierno y pues realmente no es un aporte, como bien lo dice acá, pero su gobierno se caracterizó por asesinar bajo el motivo de fuga a sus enemigos políticos que estaban encarcelados. ¿Qué quiere decir esto? Si Jorge Ubico tenía un enemigo político, un enemigo militar o un enemigo de cualquier otra naturaleza, pues lo más probable era que esta persona iba a estar en la cárcel. Y cuentan las personas, ¿verdad? Que en la noche los guardias iban a sacar a esta persona de su celda y lo llevaban a un terreno baldío y le decían, bueno, tenés tantos segundos, si querés vivir, tenés tantos segundos para correr y te vas. Y si te salvas, te puedes ir, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Era una trampa porque, como bien nos dice aquí, pues los asesinaban bajo el motivo de que esta persona aparentemente se había fugado de la cárcel, lo cual a ellos les daba la capacidad dentro del marco de la ley pues de disparar, de disparar, ¿verdad? A estas personas porque estaban en plan de fuga, ¿verdad? Entonces, a eso se le denominó la ley fuga. Estamos, como bien nos dice aquí, pues no es un aporte, pero sí es una característica muy importante de este gobierno, ¿sí? Ahora, esto sí pues, realmente fue un aporte, como bien vemos acá, el pago de la deuda externa de Guatemala. Recordemos, Guatemala pues tiene préstamos bancarios con algunos otros países, incluso actualmente pues la deuda externa de Guatemala es bastante extensa, ¿verdad? Pero vemos que durante el gobierno de Jorge Ubico se logró pagar la deuda externa de Guatemala. Y como ya les mencionaba al principio, ¿verdad? Esta diapositiva, incluso el quetzal llegó a tener más valor que el dólar, ¿sí? Entonces, obviamente, para Estados Unidos, recordemos una nación que ha sido un poco, pues, orgullosa, por decirlo de alguna manera, de todo lo que tienen, pues no fue bien visto todo esto durante algún tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante, en la próxima clase, vamos a ver cómo fue que esto llega a afectar también a Guatemala. Y algunas de las obras del gobierno de Jorge Ubico, pues yo sé que tal vez hemos pasado o hemos visto por fotografías algunas de estas edificaciones, pero la Torre Reformador, esta fue erigida, se le denomina, ¿verdad? O fue construida, fue levantada en honor al padrino de Jorge Ubico, que el padrino de Jorge Ubico fue Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera, si recuerdan, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces vimos que hubo una dictadura igual un poco interesante acerca de Manuel Estrada Cabrera, que la pueden revisar también, ¿verdad? En la plataforma, ¿sí? Por si alguien tiene alguna duda ahí, si se le olvidó algún detalle, pues ahí está también. También pues se creó el famoso Palacio Nacional de la Cultura, ¿verdad? Que nosotros vemos cuando pasamos ahí por la zona 1, ¿verdad? Por enfrente de Catedral, pues durante el gobierno de Jorge Ubico fue construido este Palacio Nacional. También el Palacio de la Policía, que está sobre la Sexta Avenida, no sé si algunos los han visto, ¿verdad? El Congreso de la República, el Congreso de la República, que también en otras formas se les llama el Palacio del Legislativo, porque ahí es donde está todo el poder legislativo de Guatemala, o sea, en otras palabras, los diputados, ¿verdad? Recordemos que el poder legislativo son los diputados. Y también otra de las obras públicas u obras del gobierno de Jorge Ubico, pues vemos aquí el edificio y el arco de correos, ¿sí? También, ¿verdad? Está sobre la Séptima Avenida. Ahí cuando uno pasa sobre la Séptima Avenida, la zona 1, pues podemos observar este edificio y el arco de correos. ¿Estamos? Entonces, a grandes rasgos, como les decía, pues estos son algunos de los aportes del gobierno de Jorge Ubico o algunas de las estructuras o de las obras que nosotros podemos observar incluso
hoy en día del gobierno de Jorge Ubico, ¿sí? Realmente, pues el gobierno de Jorge Ubico tiene muchas más características. Podríamos pasar horas aquí hablando solo del gobierno de Jorge Ubico, pero no es el objetivo nuestro. El objetivo de nosotros es poder identificar características importantes del gobierno de Jorge Ubico. ¿Estamos? Entonces, recuérdense, yo palabras claves se las he dejado aquí resaltadas, ¿verdad? De diferentes colores, así que pónganle atención a esas palabritas claves, ¿verdad? Por ejemplo, fechas claves, ¿verdad? Es importante que ustedes las vayan ahí identificar. ¿Estamos? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Con eso terminaríamos nosotros nuestra clase del día de hoy. Era una clase bastante sencilla, bastante sintetizada, ¿verdad? Así como todas las que vamos a ver nosotros. Si alguien tiene alguna duda, pues este es el momento. Así que con gusto pueden activar su micrófono si tienen alguna duda.